¿Qué tal? Mi nombre es Corina. ¿Qué Somos tal? del Instituto IBD. Dime, ¿qué servicio te deseas realizar? Bien, hice una cita y lo que quisiera es extensiones de pestañas. Me comentaron que había una que era 9D, creo. Sí, es lo último que nos ha llegado en extensiones. Es una técnica muy natural y te da un efecto muy poblado, ¿sí? A ver, ¿me dejas ver tus pestañitas? Perfecto. Mira, esta técnica te va a quedar muy bien, ya que tú tienes pestañas más pequeñas y Sí, poca es cantidad. cierto. Entonces, este look es colocarte de 4 a 6 extensiones en cada pelito tuyo. No te va a maltratar para nada tus pestañas, la técnica es impermeable y los productos son de muy buena calidad. Todo es hipoalergénico y a prueba de agua. Dime, ¿genera algún dolor cuando te aplican este tratamiento? Para nada, no genera ningún tipo de dolor. En realidad, tú vas a estar fresca, descansando, relajada. Vas a abrir el ojo y ya estamos terminando. Ah, perfecto. Vamos. Por aquí, por favor. Gracias. Vamos a por acá. Ok, Miluska, vamos a empezar con el servicio de extensiones 9D, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es la aplicación de los protectores, ¿no? De las pestañas inferiores, ¿sí? Es importante proteger tus pestañitas para que no se peguen las de abajo con las de arriba. Mira para arriba, por favor. Las pestañas que te voy a aplicar son de microfibra rusa, ¿no? Son unas pestañas muy finitas, muy delgaditas, ¿no? Por esa razón puedo aplicarte de 4 a 6 extensiones en una sola pestaña, ¿no? Tienen que ser muy finas. Como ves, se colocan de 4 a 6 extensiones en una sola pestaña. Por eso podemos darle este efecto tan poblado, ¿no? Estas no se le tiene que aplicar rímer, no son hipoalergénicas, no causan ningún tipo de irritación, su durabilidad pues es mucho más larga, ¿no? Aparte que el efecto es bien poblado, es un look bien espectacular para reuniones, para fiestas, pues cuando uno tiene que hacerse mucho maquillaje con estas se van a ver muy lindas, ¿no? Lo que tenemos que evitar pues es estar haciéndole mucha fuerza a la extensión, ¿no? Entonces de esa manera no hay problema. El agua sí le puede caer, el agua no tiene por qué afectar en nada, ¿no? Es resistente, dura, ¿no? Tiene muchos beneficios para tu pestañita, ¿no? Y tú que eres anfitriona, que imagino que pues que debe ser estarte aplicando a cada rato pestañas con esto ya te olvidas, pues, ¿no? Son como tus pestañas naturales. Bueno, Miluska, ya estamos terminando la aplicación. Te hemos aplicado prácticamente en todas tus pestañas naturales. Esta técnica de 9D es un efecto bien poblado. Lo que estamos haciendo es agrandar tu ojo, estamos dándole un rizado natural y estamos poblando más cantidad, ¿no? Ahora te vas a ver tu acabado y espero que estés contenta con el servicio que te estamos dando, ¿no? Ok, ahora te muestro las pestañitas para que te las veas cómo te ha quedado. ¡Wow! ¡Qué hermoso se ven! Me acaban de poner extensiones, son las 9D. Estoy súper fascinada porque se ven súper naturales. Como podrían ver, solamente tengo el delineado en la parte de abajo y un poquito de rubor, pero es como no tiene rímel, me va a durar mucho tiempo. Eso sí, tengo que venir a retocármelas constantemente, pero igual el efecto es fascinante porque se ven súper naturales, te agranda la mirada, tengas poquitas pestañas o si de repente quieres aumentarte para que se vea una mirada explosiva y encantadora.